En la siguiente semana, en lo que nos vamos a enfocar es en la parte práctica, cómo lo vamos a hacer. Ya pregunté a la doctora Yolanda y me dice que el 1 de mayo es festivo y no va a haber labores. Entonces sería solo una clase la que los vería a la 1, por favor. Listo. Bueno, pues vamos a empezar. ¿Por qué creen ustedes que es importante hacer la limpieza de base de datos? Para que los resultados sean confiables, porque a veces podemos tener errores al momento de capturar los datos. Así es, Lisbeth. Muchas gracias. Esa es la razón principal. Ahora, ¿qué sucede en la vida real? Pues ustedes y nosotros planeamos cuidadosamente nuestros estudios y consideramos a lo mejor que tenemos una muestra de 100 participantes para cada uno de los grupos y que son 2 mediciones, es un estudio longitudinal. Pero ¿qué es común observar durante estos resultados? Y que no depende de ustedes. Así sea ahorita, un ensayo clínico como el que ahorita nosotros estamos llevando a cabo. ¿Qué pasa? De repente los pacientes tienen que regresar al día 11 para realizarles su radiografía. Pues no todos acuden, a pesar de que estamos ahí en estrecho contacto. Tenemos también una aplicación por celular donde ellos tienen que registrar su temperatura, su saturación. ¿Y qué pasa? Pues que no todos lo registran. Entonces ahí, al momento de hacer la base de datos, pues tenemos datos pendientes. Por ejemplo, no todas las pacientes se hacen la prueba de embarazo. Cuando ustedes están haciendo su base de datos, pues a lo mejor resulta que de pronto tienen algún hombre que esté embarazado, lo cual es un error, y el error será o el sexo o bien la presencia o no del embarazo. Puede ser que tengan una paciente con gesta 23 y puede ser que sea real ese resultado, pero habría que ver otras variables, habría que ver la edad, pero lo más probable es que este 23 pues corresponda a una gesta 2 o a una gesta 3, pero no podríamos asumir que es gesta 2 o 3. ¿Qué necesitamos? Tendríamos que irnos al documento fuente original, revisarlo para entonces determinar cuál es el valor correcto. Puede ser que tengamos un hombre de 187 años, puede ser que tengamos un índice de masa corporal de 300. Entonces, lo más común es que sean errores de DET o bien que falte información, pero es necesario, antes de poder elaborar las tablas de resultados, que nosotros realicemos una corrección de estos datos erróneos. Y bueno, para concluir, pues con todos estos errores, cuando ustedes analicen los resultados, parecen tan normales como los de los 3 chiflados. Entonces, aquí ustedes deben tener en mente que hay pruebas estadísticas paramétricas y no paramétricas. Cuando ustedes se plantean el plan de análisis estadístico, pueden optar a lo mejor por una de las dos pruebas, pueden asumir que todo tiene distribución normal, pero al final van a encontrar que de pronto no se cumplen los parámetros de normalidad, los supuestos de normalidad, y van a tener que hacer pruebas no paramétricas. Entonces, aquí lo correcto es siempre pensar en cualquiera de las dos posibilidades. Entonces, ya nos dijo Lisbeth por qué es importante hacer una limpieza de base de datos. ¿Por qué? Necesitamos evitar errores, necesitamos verificar que esos datos sean fidedignos. Si tenemos una base de datos que tiene una muy poca cantidad de pacientes, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, pues entonces estos errores van a estar impactando muchísimo más. Por ejemplo, en una correlación. A lo mejor si quitamos los datos aberrantes o los datos erróneos, nuestra correlación es de 0.7, pero si dejamos esos datos que están erróneos, pues la correlación va a ser de 0.17. Esto asumiendo que es un pequeño tamaño de muestra, a lo mejor 25 participantes, por supuesto que estos datos van a tener un gran impacto.
Ahora, ¿cuál consideran ustedes que es un porcentaje aceptable o permitido para los datos perdidos? Si tienen 100 participantes, ¿cuál sería el porcentaje permitido? ¿Qué opinan? Recuerdo que cuando nos habló sobre sesgos, dijo que no debería de ser mayor a 20%, ¿no, doctora? Así es. Ese es el límite permitido y lo ideal pues sería encontrar valores perdidos menores al 10%. Una vez que tengamos ya calculado el porcentaje, entonces vamos a poder hacer sustitución de esos datos perdidos sí y solo sí los datos perdidos son menores al 20%. Solo va a haber dos variables que no vamos a poder sustituir nunca, el desenlace y la maniobra. Si falta información, ahí ustedes deciden si se elimina esa información, por ejemplo, la información de la maniobra faltante, bueno, pues ustedes deciden si eliminan ese dato. La otra opción, si no lo eliminan, es que lo analicen con esos datos perdidos, pero nunca se va a poder sustituir ni la maniobra ni el desenlace. Y ahora, ¿cómo vamos a hacer la sustitución? Depende del tipo de variable y depende del tipo de distribución. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son algunas de las maneras de hacer esta sustitución. Entonces, siempre va a haber errores. Aunque ustedes hayan planeado cuidadosamente su investigación, pues va a haber algunas cuestiones que no van a depender de ustedes. Por ejemplo, que el paciente acuda a todas sus citas o que al final se haga todos los resultados de laboratorio o que todas las muestras se procesen correctamente. Entonces, hay errores que no dependen de ustedes, pero sí es necesario que ustedes verifiquen y tengan en mente cuáles son esos datos permitidos que realicen este proceso de limpieza de base de datos. No es que se lleve a cabo solo en un momento, que sea un día y que yo le asigne algunas horas a identificar si hay o no errores. Esto es un proceso. Este proceso empieza desde que ustedes están recolectando pacientes, desde que están elaborando su instrumento para recolectar datos. Porque si se hacen, imaginen que de pronto tienen opciones múltiples, pero de pronto, por ejemplo, en la edad, tienen una categoría entre 10 y 15 años. La siguiente categoría es entre 15 y 20. Ahí se están traslapando ese 15, ¿no? ¿Dónde ponemos el 15? ¿En el grupo 1 o en el grupo 2? Entonces, eso también va a ser un error si ustedes no lo verifican y puede estar presente desde el instrumento de recolección de datos. Entonces, esto es todo un proceso que implica la búsqueda, el diagnóstico y la edición de datos erróneos. Aquí, como sugerencia, en investigación tienen que ser obsesivos, forzosamente. Y para que ustedes estén aquí haciendo la maestría, deben tener, y seguramente tienen ese componente obsesivo. Entonces, deben revisar varias veces que no haya errores. Tratar de irlo haciendo con tiempo, de irse adelantando. Yo entiendo que ahorita con el COVID nos cambió todo. Incluso mi proyecto de doctorado tuvo que cambiar. ¿Por qué? Porque en el IMSS, pues muchos de los hospitales son COVID y no hay más que COVID, ¿no? Entonces, lo que sí pueden hacer es ir adelantando a lo mejor sus cuadros de resultados, su base de datos hueca, para que en cuanto se tenga la posibilidad, pues solo vayan llenando la información. Entonces, entre más premura hay por terminar los resultados, más probable es que tengamos errores. Ajá. Entonces, ¿qué les sugiero? Ustedes ya saben, por ejemplo, ustedes definieron sus criterios de inclusión. Tienen a lo mejor de 18 a 75 años como criterio de inclusión. ¿Qué va a pasar si hay un paciente de 77? A lo mejor alguien más les apoyó a incluir un participante y está ese de 77 años. Por supuesto que antes de continuar avanzando, si ustedes lo verifican antes, pues tendrían que eliminar a ese participante porque no se están cumpliendo con los criterios de inclusión. Entonces, la sugerencia es pasen
a lo mejor por semana o por día, algunos participantes. Esto les da la oportunidad a que lo hagan más despacio, con más calma y pueden ustedes ir verificando. Siempre cotejen la información que está en su base al azar. Si pasaron 10 pacientes, bueno, pues a lo mejor agarren 2 y cotejen si esos datos corresponden a lo que está plasmado en el expediente ya sea bien físico o en electrónico, para que ustedes se aseguren que no hay algún error. Ahora, ustedes ya saben cuáles son los límites permitidos para las variables que van a evaluar. Si de repente, por ejemplo, yo quiero evaluar triglicéridos o es una variable que está ahí, a lo mejor no es mi variable de interés, pero está ahí, la variable triglicéridos, ¿qué va a pasar si de pronto yo encuentro un valor de 5,000? ¿Podría ser real? ¿Podría ser que algún participante tenga 5,000 triglicéridos? No, pues fue un error de dedo probablemente. A lo mejor no es 5,000, a lo mejor es 500. Entonces, ustedes ahorita tienen que plantearse cuáles son los máximos valores esperados. Puede ser que haya un participante que tenga a lo mejor 1,000, 1,500, si tiene a lo mejor tiene obesidad, tiene síndrome metabólico, tiene diabetes o alguna otra condición de salud, podría ser que ese valor sea real. Entonces, en este punto es importante que ustedes se planteen cuáles son los máximos valores permitidos, de tal forma que aquellos valores que rebasan esos datos permitidos tengan que ustedes eliminarlos. Ahora, estamos hablando ahorita solo de la corrección de datos erróneos. Entonces, estos resultados erróneos van a impactar en sus resultados. En específico, si tienen tamaños de muestra muy pequeños, si a lo mejor tienen tamaños de muestra muy grandes, pues a lo mejor va a ser menos el impacto, pero es necesario siempre verificar. Ahorita vamos a ir viendo cuáles son algunos métodos. Entonces, todo depende desde el diseño, desde ustedes que están recolectando los datos, cómo están haciendo el interrogatorio, que tengan formatos establecidos. Por supuesto que va a haber más cantidad de errores y datos faltantes si la información se obtiene del expediente, si se hace de forma retrospectiva, que si ustedes lo hacen de forma prospectiva. ¿Por qué? Porque uno tiene más cuidado, porque evalúa en específico las variables de interés y por supuesto esto hace que haya menor cantidad de errores. Al final, ustedes tienen que hacer un diagnóstico. El diagnóstico incluye la identificación de los errores. ¿Cómo lo van a hacer? Esto es más sencillo si ustedes los ordenan ascendente o descendente, o bien si calculan frecuencias y porcentajes. Esto les permite identificar, por ejemplo, si es sexo, de pronto hay un 3 o un 4, bueno, pues eso se tendría que corregir. Puede haber valores extremos positivos, que sean verdaderos. También pueden tener valores extremos que estén en los límites inferiores. En estos casos, esos datos se tienen que conservar. Pero si ustedes identifican que hay a lo mejor otras variables, si el paciente tiene un índice de masa corporal, el estilo de vida está sano y de repente hay algún valor que no les hace sentido, bueno, pues entonces ese paciente tendría que ser eliminado. Ahora, es importante también que van a tener exceso o pueden tener falta de datos. Van a tener también datos outliers que salen por arriba de lo normal. Los outliers o inliers son los valores extremos positivos y negativos. Ustedes tendrán que verificar si son verdaderos y fisiopatológicamente es posible encontrarlos, se quedan. Pero si son valores extremos y o bien que fisiológicamente no puedan ser posibles, son datos que se van a tener que eliminar. Todo esto es parte del proceso de limpieza de base de datos. Esto es uno de los primeros pasos antes de empezar a hacer su análisis de resultados, quizá el primer paso antes de empezar con el análisis final de sus resultados. Seguramente si ustedes tuvieron cuidado en los pasos previos, pues la cantidad de errores va a ser menor, pero sin duda puede que haya por ahí algún error. Entonces es necesario cotejarlo en diversas ocasiones
para verificar que estos errores no estén presentes. Entonces, algunos términos, vamos a tener edición de datos, vamos a cambiar los valores que son incorrectos. Si tenemos la oportunidad de tener el expediente, de contactar al paciente y que se nos otorgue esa información que está ausente, bueno, entonces vamos a editarlo. De lo contrario, ustedes tendrán que decidir si lo sustituyen o bien si es un dato erróneo, bueno, pues se tendría que eliminar. Va a haber datos que estén mal y que de pronto no nos sea tan fácil identificar. A lo mejor en lugar de 53 era 35. Ahí, dado que es un dato que puede ser biológicamente posible, pues no lo vamos a poder identificar. El flujo de datos es un proceso, requiere distintos pasos sucesivos de verificación y bueno, esto empieza desde que ustedes están elaborando su protocolo de investigación, desde que están haciendo el instrumento de recolección de datos, cuando están recolectando esa información, cuando le están pasando a la base de datos. Inlier son datos que están por abajo de lo esperado. Outlier, datos que están por arriba del valor esperado. Si son verdaderos se conservan, si son erróneos se tendrían que eliminar. ¿Cuál es este procedimiento? Entonces, lo primero que tienen ustedes que verificar es el tipo de variable. Y esto parece ya intrascendente en esta etapa en la que vamos a estar trabajando con modelos multivariados. Pero de pronto, el que ustedes plasmen una variable como gesta de forma cuantitativa y que pongan a lo mejor una media de 1.8 más menos 2, estadísticamente puede ser que tenga distribución normal o bueno, solo por la prueba de Kolmogorov o la prueba de Shapiro, pero no necesariamente tiene lógica ese resultado. Entonces, esa variable tendría que mostrarse como variable discreta o bien como una variable ordinal, para que nadie les cuestione la lógica en la que ustedes están mostrando sus resultados. Entonces, lo ideal, un estudio que está bien elaborado, esperamos que tenga menos de 5% de los errores, Pero tenemos como límite ese 20% que ya nos había dicho Ana Lilia. ¿Cómo podemos hacer el screening de estos datos aberrantes? Uno, revisar el cuestionario. Podemos ir a revisar el cuestionario y ahí cotejarlo, o bien contrastar la información del cuestionario con la base de datos, o bien hacer una exploración gráfica. ¿Cómo? Con los diagramas de cajas y bigotes. Entonces, en este caso tenemos datos que son outliers. Aquí están los números de folio para que vayamos a verificar este dato. Entonces, imaginemos que son calorías. ¿Será posible que de pronto yo tenga 10 calorías o 50 calorías? Es un dato que tendría que verificarse. Y la otra opción es que ustedes pueden tener otras variables relacionadas. Entonces, si de pronto hay algún sujeto que nos reporta 7,000 calorías, pues tendríamos que verificar su estado nutricional, su estado de salud y ver qué corresponda. Si estamos ahí verificando que no corresponde, bueno, pues entonces podemos eliminarlo. También podemos hacer cálculo de estadística descriptiva. En este sentido, calcular los datos, los valores máximos y mínimos es de mucha utilidad. Puede ser que solo correspondan esos valores a un participante como mínimo y otro participante como máximo. Pero si de pronto nosotros mostramos, acuérdense que si una variable tiene libre distribución, yo puedo mostrar ese resultado como media y puedo mostrar el valor máximo y el valor mínimo. Y si son dos datos que eran aberrantes, pues ahora voy a tener calorías de 50 en el mínimo y voy a tener, por el contrario, 7,500 calorías como máximo. Y eso no está representando a la mayoría de la población, sino a lo mejor solo son dos participantes que lo mostraron o que lo reportaron inadecuadamente. Entonces, en este caso, para hacer este proceso de limpieza es muy útil calcular o prestar atención en los datos máximos y mínimos. También
puede ser de acuerdo a los percentiles. ¿A partir de qué percentil podríamos hacer esta sustitución? ¿Qué percentiles ustedes considerarían que podrían estar erróneos? ¿Cuáles se les ocurren? ¿Será percentil 90? ¿Será percentil 10? ¿O nos vamos por abajo o por arriba de esos valores? No tenemos que ver primero también como que los valores, o sea, clínicamente, o sea, Claro. a lo mejor si estamos hablando de glucosa y tenemos una glucosa de 870, pues probablemente esté mal, ¿no? Aunque sí, digo, siempre puede ser el caso. Pero si en la base de datos fueran, o sea, tuviéramos valores entre 90 y 100, y si 95, aunque fuera el percentil 95, pues 95 es una glucosa normal. O sea, ¿no tendríamos que ver también eso? Claro. Vean cómo son distintos pasos. Entonces, podría ser que 800 pueda ser un valor permitido. ¿Cómo va a ser permitido si ustedes están trabajando con pacientes con estado hiperosmolar o con cetoacidosis diabética, o si son pacientes con diabetes de recién diagnóstico o pacientes descontrolados? Entonces, depende de sus criterios de inclusión y son distintos pasos. Entonces, no podemos optar solo por una de las opciones. Tienen ustedes siempre forzosamente que considerar la clínica. Aquí, si ustedes, por ejemplo, quisieran, ahorita les voy a mostrar algunos datos, los percentiles que podrían estar hablándonos de algún dato erróneo son percentiles, el percentil 99 y el percentil 1. Datos que estén por abajo del percentil 1 o por arriba del 99 podrían ser datos que puedan ser eliminados o que sean algún error. O bien, si ustedes consideran que clínicamente y por las características de su población eso puede ser posible, bueno, pues entonces esos datos se conservan. Pero todo depende del objetivo de su proyecto de investigación, de los criterios de inclusión y de las características generales de la población. Ahora, este estudio, aquí estamos evaluando los percentiles. Son niñas de 6 años. Lo que pretendíamos en este artículo era evaluar el estado nutricional de los niños y niñas de todo México de 6 hasta 19 años de edad y contrastar si había cambios o no con las gráficas de Ramos Galván. En este caso, dado que queríamos evaluar cuáles son los criterios normales en la población, ¿qué opinan de este percentil? Estos datos son reales. Así estaba la base de datos. Vean qué pasa con el percentil 1. ¿Qué pasa con niñas de 6 años y este percentil 1? ¿Es real? No. No es real, no es posible. También es necesario que ustedes verifiquen. Niñas de 6 años tendrán una cintura de 106.5. ¿Podrá ser posible? Pues sería extraordinario, pero sí. Podría ser, pero si ahora ustedes están incluyendo pacientes sanos, niños sanos, pues este valor ya no sería posible. Claro, no. Entonces, lo primero que tendrían que ustedes hacer es verificarlo, ver qué pasó con este niño con esta niña que está mostrando una circunferencia abdominal de 1. Tampoco va a ser 10. Entonces, aquí lo primero es que ustedes cotejen, que verifiquen si hay manera de obtener esta información. De lo contrario, bueno, pues entonces este paciente sí tendría que eliminarse. Ahora, longitud del brazo, 0. Pues esto tampoco es para nada real. Entonces, cuando ustedes identifiquen mediante, ya sea percentiles, mediante los gráficos, el valor máximo y mínimo que existen estos comportamientos, lo primero es, si biológicamente no son posibles,
y no hay manera de cotejarlos, se eliminan. Si biológicamente pueden ser posibles y son parte de sus criterios de inclusión y de su población, bueno, pues entonces se conservan. Si cualquier persona se lo cuestionara, bueno, pues ustedes tendrán toda la manera de resolver ese cuestionamiento. Ahora, no sé si les había platicado antes qué fue lo que nos pasó. Al hacer este artículo, eran millones de niños de todos los estados, eran niños de escuelas públicas de diferentes partes del país. Entonces, ¿qué pasó? A mí me pasaron las bases de datos y las bases de datos eran tan grandes que me las fueron compartiendo por sexo y por edad. Entonces me pasaron las bases de datos de niñas de 6 años, de 7 y así sucesivamente. ¿Qué esperarían ustedes? Que esos datos de verdad correspondieran a esa edad. De repente, cuando estábamos analizando estas variables, de pronto, presión arterial estaba muy elevada para lo que esperaríamos encontrar para esos niños de 6 años, estas niñas de 6 años. ¿Qué opinan de esta media? De 109.70. En niñas de 6 años. O de este percentil 75 de 121.80. ¿Qué opinan? Pues no corresponden para la edad fisiológica, ¿no? Claro. Entonces, a mí me dieron las bases ya agrupadas por sexo y por edad. Entonces, yo empecé a hacer el análisis, hice la limpieza, verifiqué estos datos, pues de pronto no correspondían, pero pues correspondía a la mediana. ¿Qué fue lo que sucedió? Unos meses después, al seguir avanzando, pues eran datos que no correspondían y seguían con estos mismos errores. Pero eran unas bases tan grandes que hacer el proceso de limpieza de datos llevó, yo creo que unos 2 meses y reportarlo unos 3 meses, ¿no? En total, 3 meses. Millones de niños. ¿Y qué sucedió al final? ¿Qué se me pasó y qué se le pasó a todos los que estábamos trabajando en este artículo? Revisar las edades de los niños. Resulta que eran niños que no tenían 6 años, que las edades estaban mal. Ese fue nuestro error, no cotejar lo primero que nos enviaron, no cotejar que de verdad se trataran de niños de 6 años, de niñas de 6 años, eran niños de pronto de 16 años. ¿Y esto cómo lo cotejamos? Pues teníamos las fechas de nacimiento. Entonces ya calculamos, dado que estas mediciones se realizaron en el mismo ciclo escolar, pues probablemente iban a tener algunas variaciones en meses, pero eran niños en los que nos debería salir la misma edad con pequeñas diferencias. Cuando lo analizamos, bueno, pues había diferencias hasta de 10 años, ¿no? Eran que de pronto había en esta base de niños, niñas de 16, de 17, de 18, y por supuesto que eso movió todos los resultados. Esto nos atrasó muchos meses por no verificarlo. Entonces, no confíen en la información que esté plasmada. Si tienen de pronto la edad y hay alguna otra manera de cotejarla, ya sea porque pusieron la CURP o en el IMSS tenemos el número de afiliación que tiene por ahí el año de nacimiento, cotéjenlo siempre, no se confíen. Porque de pronto pueden tener resultados como estos que nos atrasaron mucho tiempo. Entonces, estos valores, como lo decía Memo, tienen que corresponder con la realidad. Si corresponden y corresponde con todo el proyecto, bueno, pues se quedan. En algunas ocasiones los errores son muy obvios, pero en otras ocasiones los errores no son tan obvios. Ajá. A lo mejor si yo tengo aquí 502 años, ¿cuál será la edad correcta? ¿50 o 52? O ninguna de las anteriores. Aquí se tiene que verificar. Pero si de pronto yo tengo 52 y en realidad correspondía a 25, pues ese error probablemente no va a ser tan fácil identificarlo, a menos que lo vaya haciendo por pasos, por pausas y al azar escoja algunos expedientes y sobre esos expedientes verifique que la información es correcta. Cuando son ensayos clínicos, se contratan CROs
y hay monitores que van haciendo este proceso. Ustedes reportan la información y ellos van cotejando que la información que ustedes están plasmando en el expediente sea congruente con la base electrónica o CRF. Pero en estudios que son observacionales o que son nuestros y no tenemos esa posibilidad de pagar a alguien para que lo haga, entonces somos nosotros quienes lo tenemos que verificar. Y todo esto es necesario para garantizar la calidad de los resultados. Ahora, hace ratito les decía que parece muy obvio o parece no tener tanto sentido. Codifiquen las variables, que la codificación de sus variables haga sentido. ¿Cómo van a hacer esa codificación? Bueno, pues puede ser que ya haya puntos de corte establecidos en la literatura. Si no, lo pueden hacer por juicio clínico o por estadística. Cuando me refiero a estadística, pues a lo mejor calculan la mediana de esa población y deciden hacer un punto dicotómico, o bien deciden hacer una curva ROC para entonces definir cuál es el punto de corte que ustedes van a utilizar. Esto lo vimos al inicio del trimestre pasado, pero es muy importante, la codificación de las variables, presente y ausente. Siempre uno es presente, la categoría que quieren evaluar. Ya vieron que al hacer el modelo de regresión logística se calcula el riesgo para el desenlace 1 o para aquel valor que tenga un mayor número. Una excepción puede ser sexo, puede estar codificado como 0 y 1, como 1 y 2, dependerá esto del riesgo que tenga cada uno de los sexos. El mayor valor tendrá que ser asignado al sexo que tenga un mayor riesgo para ese desenlace. O bien puede ser que ustedes se acostumbren siempre a denominarlo de la misma manera, hombres 1, mujer 2. Ustedes tienen que hacérselo sencillo, práctico para ustedes. Entonces, si eso les es más cómodo, bueno, pues pueden asignarlo de esa manera, pero siempre colocando las etiquetas de los valores. Entonces, bueno, aquí hay algunos errores. Aquí vemos, pues, son simplemente errores de dedo, pero no sabemos si es un estado civil 2 o un estado civil 3. Hay variables que son secundarias y no tienen tanto impacto, pero las variables de interés es más importante verificarlas. Esto también ya se los había comentado. Siempre dejen una variable cuantitativa. Siempre dejen la cuantitativa aun cuando vayan a hacer rangos. Esto siempre les va a dar opción a trabajar con esta variable más adelante y tal vez hacer un punto de corte diferente. En este momento, el punto de corte para diabetes es 126. Cuando yo estaba estudiando era 140. Entonces, esto puede modificarse, pero si ustedes no lo hacen de esa manera, si no ponen el punto cuantitativo, bueno, pues más adelante no podrán hacer ese análisis de datos. Consideren siempre las variables cuantitativas discretas cuando no se puedan dividir. Número de hijos, número de cirugías, número de medicamentos. Esto es muy importante para que todo vaya teniendo sentido. Ahora, cuando ya estamos editando los datos, bueno, pues lo primero es revisar el expediente o la captura en el expediente electrónico, la captura en papel. Cuando no es posible cotejar ese resultado y clínicamente no es factible, bueno, pues entonces se eliminan. Pero si ese dato está faltante, esos datos se llaman missings y se tienen que sustituir. Entonces, sustituyen siempre y cuando los datos faltantes sean menores al 20%. Si no, se trabaja con los datos que se tiene y se especifica que esa variable tiene 150 datos perdidos. Aunque para el resto de las variables la n sea a lo mejor de 1000. Pero especificar que esa variable tiene 150 datos perdidos y por eso de pronto los porcentajes pueden no corresponder. ¿Cómo se llama al proceso de sustitución de datos faltantes? Se llama imputación. Si ustedes de pronto están analizando su expediente, llevan en el paciente 50 de 100 y les falta un dato, se pueden regresar. Pueden ir al expediente y hacer ese proceso de sustitución. La sustitución final de la base completa se va a realizar hasta que ustedes tengan el 100% del tamaño de muestra. Antes no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque yo tengo que calcular y voy a hacer una sustitución de acuerdo al tipo de distribución.
por la media, si es una variable cuantitativa que tiene distribución normal. Por la mediana, si tiene libre distribución. También puede ser que yo sustituya por un valor cercano. Puede ser que haga un modelo de regresión que tome en cuenta a lo mejor el sexo, la edad, para sustituir índice de masa corporal. O puedo hacer una sustitución por el último valor agregado, el dato del último paciente. O si me falta en el paciente 11 un dato, pues no puedo hacer la sustitución tomando en cuenta el valor cercano, ya sea el superior o el inferior. Entonces, son distintas maneras de hacer el proceso de sustitución. ¿Ustedes qué creen que sucede cuando los datos perdidos los sustituyo por la media o por la mediana? ¿Qué creen que va a pasar con esos resultados? Con esa dispersión de los datos, o puede que no tenga impacto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Cuál sería el resultado de hacer un proceso de sustitución? Si fuera de la media sería como para distribución normal y te los concentraría, o sea, te permitiría tener la distribución normal, ¿no? Así Si es. fuera de la mediana sería para distribución libre, pero te permitiría tener la misma mediana y la misma distribución que tú tendrías de antemano, ¿no? Claro. Entonces, cuando sustituimos, lo que va a suceder es que la dispersión de los datos va a ser menor. Entonces, a ver, creo que aquí tengo un ejemplo, ahorita se los enseño. Entonces, eso es lo que va a suceder. La dispersión de los datos va a ser menor. ¿Cómo lo vamos a sustituir? Si, lo primero que tienen que hacer es calcular las frecuencias, ver el porcentaje de datos que tienen perdidos. Después de eso, van a calcular el tipo de distribución. Si tiene distribución normal, lo sustituyen con la media. Si tiene distribución libre, entonces lo van a sustituir por la mediana. Por ejemplo, en este caso, tenemos la variable edad. Tiene libre distribución. Aquí hay un dato faltante. La mediana es de 59, entonces yo sustituyo este valor por la mediana. Y aquí le pongo 59. Pero ¿qué es lo correcto? Ustedes tienen la variable original, que es edad en años. ¿Qué es lo correcto? Yo les sugiero siempre que cuando tengan que sustituir, agreguen del lado derecho a esa variable o del lado izquierdo a esta variable una nueva variable y que esa variable sea denominada como edad sustituida. ¿Cómo la van a diferenciar? Bueno, esta segunda variable tendrá que ir en mayúsculas y entonces, para que ustedes conserven la variable original y además la variable sustituida. ¿Con qué variable van a trabajar los análisis de resultados? Con la variable sustituida. Pero esto, el que ustedes conserven la original, les va a permitir que ante si tuvieran que corroborar un dato, pues ustedes puedan verificar y contrastar contra la variable original. Y ya en esta segunda base lo ordenan ascendente, el dato perdido les va a aparecer hasta arriba y a partir de ahí ya ustedes pueden hacer esa sustitución. ¿Es posible que cambie el tipo de distribución? Podría ser, sobre todo si tienen muchos datos perdidos, podría ser a lo mejor que cuando ustedes hacen la sustitución, al disminuir esta variación, pues ahora sea una variable de distribución normal. Podría ser, en general no cambia la distribución, pero podría ser. Entonces, después de que hagan la sustitución, tienen otra vez que calcular el tipo de distribución. ¿Cómo vamos a sustituir las variables cualitativas? Las variables cualitativas se van a sustituir por la moda, que es la moda, el valor que más se repite. Entonces, si fuera sexo y tienen 70% de mujeres y el resto de hombres, entonces si les falta un valor, ustedes podrían sustituirlo por la moda. En este caso, la moda sería 2, que corresponde a lo mejor a sexo masculino o a sexo femenino. Entonces, esto también aplica para variables ordinales, no solo dicotómicas. Entonces, si de pronto tienen escolaridad y la que más se repite es prepa, si falta algún dato para escolaridad y es útil para sus resultados y lo van a mencionar en el apartado de material y métodos, entonces van a especificar o más bien van a hacer la sustitución y van a asignar el valor que corresponde a esa escolaridad de preparatoria.
Esto se llama imputación simple. Esto puede, entonces ya nos había dicho Memo, va a disminuir la variabilidad en las mediciones, la variabilidad en la dispersión de los datos, pero puede incrementar la probabilidad de cometer un error tipo 1. ¿Por qué? Acuérdense de la clase de TED Student y de los gráficos, cuando les puse las gráficas para ver la varianza. ¿Por qué? El hacer esta sustitución podría incrementar el error tipo 1. Si tuviéramos, o sea, si hubiera una diferencia entre dos grupos importantes y si nosotros sustituimos todos los datos, la varianza de las dos variables o de los dos valores sería menor y entonces tendríamos nosotros mayor probabilidad de decir que hay una diferencia significativa entre los dos grupos sin que realmente exista, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, esta es la limitación de hacer una sustitución de valores. Es por eso que nunca sustituimos cuando hay un porcentaje de valores perdidos mayores al 20%, porque esto es lo que vamos a estar ocasionando. Y por ejemplo, yo aquí tengo una duda. En varios protocolos, o sea, a lo mejor un desenlace es lo más infrecuente, no sé, decir, apendicitis aguda, aquellos pacientes que se operaron y que tuvieran complicación, pues lo más frecuente es que no tengan ninguna complicación. Entonces, de 1000 apendicitis, 950 no se complicaron, pero 50 sí. Si el 10% máximo fueran de faltantes, pero de estos que se complicaron, de estos 50, va a haber, a lo mejor uno se complicó porque sangró 5000 mililitros, ¿no? 5 litros, que sería infrecuentísimo, pero pues entonces a lo mejor por eso se complicó. Y el otro, pues no tenemos registrado el sangrado y todo esto. Si nosotros lo registráramos, porque tendría obviamente una libre distribución desde 0 mililitros de sangrado a 5000, y nosotros registramos, o sea, esos 5, la mediana va a terminar estando como en 300 y a lo mejor nosotros mismos estaríamos modificando en un grupo muy pequeño de pacientes a que sangraron 300 mililitros, que ya sería entonces ahora sí totalmente diferente. En grupos que son tan pequeños, ¿es válido también sustituir los datos? O sea, nosotros sabiendo que a lo mejor clínicamente sangraron 10 mililitros, 20 mililitros, que es lo que te suelen sangrar en una apendicectomía. Si nosotros de antemano estamos diciendo, va a haber diferencias porque entonces vamos a sustituir los 5 que nos faltaron con 300 mililitros, 200 mililitros, nosotros de antemano ya estamos sesgando nuestros resultados diciendo que sangraron más y que se van a complicar más porque sangraron más. ¿Es válido sustituirlo cuando son grupos tan pequeños o en esos casos se prefiere no sustituir? Si son grupos pequeños, nuevamente aplica la regla del 20%. Entonces, si excede el 20%, no se van a sustituir. También, si es parte del desenlace, no se puede sustituir esa variable. Entonces, si fuera complicaciones y tiene sí o no y hay distintas complicaciones, si la hemorragia es parte de las complicaciones, esta variable no tendría que sustituirse. Ok, ya. De lo contrario, vamos a estar haciendo una modificación del desenlace y entonces esto va a ocurrir esto que estás comentando. Ya no vamos a poder tener un reflejo de cuáles son esos datos, reales o no. Vean estos resultados. Aquí se observan distintas estrategias para imputar los resultados. El valor original, espérenme tantito, déjenme contestar. Ya, listo. En este caso, el valor original, podríamos asumir que es edad. El valor original es 59.6. La desviación estándar es de 21.82. Si yo sustituyo, hago una imputación por la media, vean lo que ocurre. Este es el valor real. Si lo sustituyo por la media, tengo 59.29 y vean qué es lo que pasó con la desviación estándar. Era 21.8 y ahora disminuyó a 19.28. Ahora, ¿qué pasa cuando lo sustituyo por la mediana? Nuevamente se modifica
la desviación estándar, pero la desviación estándar se hace más estrecha cuando yo sustituyo o imputo por la media. Ahora, cuando yo hago una imputación por regresión, que tomo en cuenta diferentes variables para predecir la variable que me falta, nosotros esperaríamos que lo más preciso sea tal vez una regresión. Vean qué es lo que sucede. 59.31 y 19.44. ¿Cuál sería entonces el método, en este caso, más preciso para hacer la sustitución, considerando el valor real? ¿Con cuál hay menos diferencia? De similitud con la sustitución de la mediana. Ok, ¿No? mediana. Entonces, vean cómo no necesariamente hacer una imputación por regresión implica que los datos sean más precisos. Entonces, podría ser, ya vieron que no hay tanta variación si ustedes hacen un proceso de imputación simple, que es esto que yo les digo, sustituir solo por la mediana, solo por la media o la moda, de acuerdo al tipo de distribución. Lo que no se valdría de pronto es que a lo mejor estuvieran presentando sus resultados, mostraran su base de datos, que alguien en el SIP les dijera, bueno, enséñame tu base de datos. Que de pronto les dijera, a ver, calcula las frecuencias. Y yo en frecuencias observara que hay valores perdidos. A menos que se trate del desenlace y la maniobra, no pueden haber esos datos faltantes. O si los hay, ustedes tienen que especificarlo en los cuadros de resultados. De lo contrario, pues diríamos que hay errores que podríamos no confiar como en la calidad de los resultados. Podría ser que no están impactando de más, pero ¿de qué nos habla ese hallazgo? Ese hallazgo habla de el que ustedes no hayan hecho un proceso de revisión adecuado. Y si ustedes están mostrando esos resultados, bueno, pues entonces yo tendría la duda sobre el resto de las variables, sobre lo que está pasando con la maniobra o con el desenlace. Y acuérdense de esto es sumamente importante. Las variables que nunca se van a poder sustituir es la variable dependiente y la maniobra. El resto de las variables las pueden sustituir. Aquí yo les recomiendo, ¿qué variables van a sustituir? Pues aquellas variables que van a mostrar en los cuadros de resultados. Si de pronto hay variables que no van a utilizar, bueno, pues a lo mejor podrían no hacer la sustitución. Pero de las variables que ustedes van a utilizar, es su obligación hacer este proceso de revisión y limpieza. Ahora, ¿cómo lo van a reportar o cómo lo tienen que ir registrando? Esto fue la forma en que yo me acoplé para ir haciendo el reporte. Algunos se acostumbran más a hacer flujogramas, a hacer cuadros. Aquí depende de ustedes. Entonces, para esa variable, para esta base de datos con la que hemos trabajado, por ahí ustedes tienen variables y dice, por ejemplo, glucosa sustituida. Entonces, ese es el valor con el que se va a trabajar y cómo lo sustituí. Bueno, aquí yo tengo el sesgo, la kurtosis, tengo especificado si se trata de una variable con libre distribución, con distribución normal. Tengo cuántos datos completos tengo, cuántos son válidos, bueno, el total de los sujetos incluidos, cuántos son válidos y a qué porcentaje corresponde. Vean cómo la variable que más porcentaje tiene de datos perdidos es 2%. ¿Qué opinan? Buena calidad, desconfío un poco de los datos. Es aceptable, ¿no? Sí. Buena calidad. Tiene muy poca cantidad de datos perdidos. Aquí vale la pena aclarar que yo no hice el proceso de recolección. Lo único que yo hice pues, fue el análisis de esos datos que ya se tenían. ¿Por qué tienen tantos o tan poquitos datos perdidos? Porque fue un estudio que se hizo de forma prospectiva. Todas las variables que se interrogaron fueron específicas para el proyecto, para los objetivos del proyecto. Entonces, por eso es que hay tantos datos, o más bien tantos datos completos y muy pocos datos faltantes.
Aquí yo puse si lo tuve que reemplazar o no y por qué lo reemplacé. Este tipo de distribución estaba antes de que yo hiciera la sustitución. Después puse cómo quedó después de hacer la sustitución. Ajá. Entonces, bueno, esto para mí fue muy práctico porque tuve en todo momento el control de qué estaba pasando, si lo sustituí, no lo sustituí y por qué lo sustituí. Entonces, esto es una manera, podría ser que ustedes tengan un flujograma y depende de ustedes, de cuál, no hay como algún formato correcto o incorrecto. Esto habitualmente no se muestra, excepto cuando a lo mejor tienen que presentar los resultados parciales o mostrar el avance de sus resultados. Esto implica un montón de chamba, un montón de horas. Entonces, de pronto pareciera, pues es que todavía no empiezo a hacer mi análisis de resultados, pues a lo mejor todavía no tengo el análisis final, pero sí puedo mostrar cómo avance este proceso de limpieza que lleva un montón de tiempo, que requiere mucha concentración y es, para algunas personas les es muy tedioso porque requiere toda su atención y concentración. Yo creo que limpiar una base requiere unas 8 horas seguidas de trabajo, o bueno, 8 horas en general, si ustedes decidan hacerlo seguido o no. Entonces, bueno, esto pudiera ser una de las partes más complejas, más que de pronto pudieran ser más tediosas, pero es la parte inicial. Entonces, antes de empezar a hacer el análisis de resultados, pues tendríamos que hacer este proceso de limpieza. No se vale que en ningún momento se salten al modelo multivariado si antes no hicieron este proceso de limpieza de base de datos. ¿Dudas hasta aquí? No, creo.